Latinoamérica, nos vamos directamente hasta Colombia en esta parte de nuestro programa para hablar de Gustavo Petro y la falta de coherencia entre lo que se dice, lo que se pregona y por supuesto lo que se hace. Y esto al darse cuenta de que la primera dama, otrora primera dama, ya no se encuentra con Gustavo Petro, pero hoy vive una vida lujosa con encuentros ostentosos en lugares muy caros en Suecia. Y esta información, al salir a la luz, por supuesto genera un revuelo, especialmente a la política que pregona Gustavo Petro. Un Gustavo Petro que dijo ya no hayan que inventar, todo esto es producto de una derecha insatisfecha. De hecho, habló de Uribe como responsable de esto. Pregúntenle a Uribe. Él de hecho decía, la derecha cree que todo aquel que vive bien es porque roba como la derecha lo sabe hacer. Es la defensa que daba Gustavo Petro. Vamos a conversar con Sergio David González al respecto y todo lo que se ha dicho en el marco de esta denuncia de los excesos de la otrora primera dama, pese a estar además en la lista oscura de los Estados Unidos, la lista Clinton. Sergio David González, compañeros, ya te veo, te escucho. Andy, un gusto saludarte. En definitiva, en el ojo del huracán se encuentra la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, después de esta publicación del medio sueco, justamente con donde estaba hablando que hay unos excesos de lujo en su residencia allá, justamente en Suecia. Y esto fue después de que hace más de un año, Andy, la primera dama de la nación no vive en Colombia. Si recuerdas el episodio cuando el presidente Gustavo Petro estaba en Panamá y que resultó con otra pareja que no era la primera dama, Verónica Alcocer, del cual el presidente no ha dado mayor detalles de quién se trata, con quién se encontraba en Panamá, pues desde ese episodio Verónica Alcocer abandonó el país. Ya no vive en Colombia. Ha estado representando a nuestro país, por supuesto, en diferentes eventos internacionales como el sepelio del Papa Francisco, y eso es lo que en este momento se habla en Colombia. Si ella no era la primera dama de la nación, si ya no es la esposa de Gustavo Petro, ¿por qué seguía representando a Colombia en eventos internacionales? Y sobre todo, ¿por qué se están utilizando recursos del Estado, pagado por los impuestos de los colombianos en estos viajes? Y el gran interrogante que deja toda esta presión mediática a nivel internacional es quién está pagando la estadía de Verónica Alcocer en Suecia con esos lujos de los cuales se está dando, que nos recuerda justamente lo que decía la vicepresidenta Francia Márquez una vez llegó este gobierno al poder, y decían que ahora sí íbamos a vivir sabroso. Pues la primera dama de la nación sí que lo está haciendo de una manera ejemplar, con recursos que todavía no sabemos de dónde salen para poder tener todos estos lujos, justamente, Andy. No se termina de responder una situación cuando ya hay que tener otra sobre la mesa también, por la cual las interrogantes comienzan a salir. Vamos a ir mirando portadas importantes, sí, que han salido a la luz. Vamos a ver la primera. Expressen dice, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, vive una vida de lujo en Suecia, país que figura en la lista negra de Trump. Esto fue publicado hace 2 días y dice, tras una disputa con Donald Trump, el presidente colombiano Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer fueron incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos en octubre y corren el riesgo de que se les congelen sus activos. Ahora Expressen puede revelar que la primera dama se ha refugiado en Estocolmo. Aquí vive en un apartamento, se codea con millonarios que beben champán y observan, y se le ha visto de fiesta en el club privado Nopes. A ver, Sergio, primero que todo, antes de ahondar en temas de contenido, ¿nos dirigimos a ella todavía como primera dama o debemos decir la otrora primera dama? Es decir, ¿ella está en este momento activa como pareja de Gustavo Petro o no? Pues, Andy, para la presidencia de la República se deja de ser pareja del presidente de la República cuando haya un oficio o una separación de divorcio, cuando un juez de la República o una notaría haya hecho eso, o si es casado por la religión católica, que el mismo clero haya anulado ese matrimonio. Desde que no se presente eso, seguirá siendo la primera dama y seguirá siendo la esposa de Gustavo Petro. Ahora, las funciones tendrían que cambiar, porque fue justamente cuando se conoció que el presidente Gustavo Petro entraba a la lista Clinton. Ese día, cuando se reveló todo, nos enteramos en Colombia que ya no estaban como pareja, justamente del escrito que hizo el presidente Petro, diciendo que por qué involucraban a Verónica Alcocer si ella ya no era su pareja. Ahí fue cuando nos enteramos en Colombia que ellos pues ya no estaban viviendo juntos. Ahora,
durante ese periodo que no están viviendo juntos, ella sigue representando a Colombia en diferentes eventos internacionales y hasta aquí en nuestro país. El más reciente fue una visita que hizo a la cárcel La Picota, donde tuvo todo el esquema de seguridad, donde tuvo reuniones allí con presos que se encontraban en algunos programas de ingreso a la sociedad civil, haciendo algunos emprendimientos, y ella los visitó como primera dama. O sea que aún sigue teniendo ese papel, pero importante decirle a nuestros televidentes que el papel de la primera dama no es un papel gubernamental, es un papel protocolario, porque no recibe salario del Estado, porque no tiene funciones propias de la Constitución colombiana, no tiene funciones propias de la Presidencia de la República, es decir, es un acompañamiento que siempre ha estado involucrado con hechos de actos de generosidad, actos de protocolo, actos relacionados a la niñez sobre todo y a los adultos mayores, pero ella no recibe salario. Y aquí es donde viene la pregunta, Andy. Entonces, ¿cómo está sosteniendo todos estos lujos de los cuales habla la prensa sueca sobre su estadía allí en Estocolmo? Y es más, llama mucho más la atención. En un país, Andy, donde realmente las noticias son muy pocas relacionadas a eventos con países latinoamericanos, es decir, que ha llamado bastante la atención la primera dama en Estocolmo, se ha hecho notar de una manera significativa para que medios le estén realizando este tipo de artículos con una investigación muy profunda de cuál es el día a día, qué es lo que está haciendo la primera dama en Estocolmo. Eso llama muchísimo la atención. Claro. Sergio, tenemos una segunda portada también de Expressen, pero esta vez sí, dirigida a la misma Verónica Alcocer. Dice: el presidente colombiano Gustavo Petro arremete contra las revelaciones de Expressen. Bajemos un poco y dice, esto fue publicado ayer, un día después de la anterior. Dice: la revelación de Expressen de que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, vive una vida de lujo en Estocolmo mientras figura en la lista de sanciones de los Estados Unidos, han atraído considerable atención en Colombia. Ahora, el presidente Gustavo Petro contraataca ante esta revelación y dice lo siguiente: la extrema derecha tiene celos de Verónica. Están difundiendo sus habituales especulaciones difamatorias y ya le han causado un daño enorme. Ella no es como yo, escribe en X. Es más, Sergio, vamos a mirar juntos el posteo que ya está en pantalla. Dice: veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hacen conjeturas calumniosas como siempre. Ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo. Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del Estado, no se imagina qué es vivir sin él. La extrema derecha no sabe qué es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo. Su intento por destruir mi familia para debilitarme no funciona. En lo que fue y es mi familia siempre habrá respeto. Lo que siempre enseñé fue honestidad y libertad de pensamiento, libertad del ser. El uribismo extremo no sabe qué es eso. Desglosemos este posteo, Sergio. Cuando dicen hacen conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño. ¿A qué daño hace el presidente Gustavo Petro que ha hecho la derecha a Verónica Alcocer en el pasado? No, es una forma de hablar sobre un tema personal para desviar la atención, Andy. Aquí hay las respuestas las tiene que dar justamente el presidente de la República como persona, como ciudadano. Por supuesto que no tiene que hablar de su situación sentimental, pero como presidente de la República sí tiene que dar ejemplo y tendría que haber transparencia sobre cómo es el papel que juega toda su familia como gobernante de un país. Ahora, si nos centramos en un punto importante o en dos dentro de este mensaje del presidente, él dice que la extrema derecha siempre ha vivido del Estado y que ellos no saben qué es vivir fuera del Estado. Claro. Hay que recordarle aquí algo muy importante al presidente de la República. Cuando él salió de ser insurgente del M-19, cuando tuvo perdón y olvido por parte de la justicia colombiana, él ha vivido del Estado. Él ha tenido diferentes cargos públicos como congresista, como alcalde de Bogotá, como presidente de la República. Sus ingresos, su patrimonio ha sido justamente recibido por parte de los impuestos de los colombianos cuando se le paga su salario. Es decir, él también ha vivido de todo el erario público y su fortuna la ha hecho a través de cargos públicos, es decir, que no es tan ajeno. Dicen que cuando se critica algo es porque te pareces mucho a él o quieres tener eso de lo que tanto criticas. Y la segunda parte donde dice que el pensamiento de él es libre y que él no repliega cualquier pensamiento adicional, que también lo dice en la parte final de su trino, pues hay que recordarle al presidente Gustavo Petro que cuando alguien no está
apoyando su pensamiento o está en contra de su pensamiento, lo tilda de nazi, lo tilda de fascista, lo tilda de extrema derecha, es decir, con unos descalificativos muy fuertes que no vienen al lugar. Pero entonces aquí el presidente de la República lo que trata es, a través de un mensaje en X, tratar de demostrar que son víctimas de una situación mediática, que son víctimas de una situación de los cuales ellos no tienen nada que ver, pero hay que recordarle a la audiencia que hay investigaciones por parte de los Estados Unidos que han llevado a que la primera dama de la nación, que lo que hablábamos antes, Andy, es una persona que no tiene cargo público, que no tiene ninguna relación directa en el manejo de los recursos del Estado, esté como ficha incluida en la lista Clinton. Es decir, que para Estados Unidos hay movimientos financieros de los cuales no se tiene certeza, no hay transparencia, que hayan pasado por las cuentas de Verónica Alcocer, y por eso la tienen en este momento vinculada a este proceso. Y allí también entra el hijo mayor del presidente y entra adicional una ficha clave de este gobierno, Armando Benedetti. Si fuera una sanción solamente para el presidente de la República, sería él y parte del gabinete, pero en este momento ya estamos hablando de situaciones de manejos poco transparentes para Estados Unidos, de los cuales incluyen a Verónica Alcocer y al hijo mayor del presidente. A ver, Sergio, tenemos más datos en pantalla. Fíjese, hay una captura del tiempo, lo queremos ver en pantalla, si analizamos juntos. El tiempo reza con meridiana claridad. Dice, el informe de la UIAF, es decir, la Unidad de Información y Análisis Financiero, sobre transacciones bancarias del presidente de Petro, que él anunció que revelaría tras su inclusión en la lista Clinton. Son movimientos del 2022 al 2025. Hay desde giros a Verónica Alcocer hasta compras en tiendas de lujo en varios países y pago de colegio e hipoteca. A esta misma portada vamos a sumarle el informe de las cuentas. Está en pantalla. Fíjate, el gobierno de Colombia, dice la UIAF, y por supuesto en rojo el secreto. El contexto, ahí lo podemos ver en pantalla. Dice, se solicita hacer un análisis financiero debido a las alertas presentadas por parte de Presidencia, en donde presuntamente se tienen afectaciones a las cuentas personales del presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. De acuerdo con el Plan Nacional de Inteligencia, es deber de la UIAF velar por la seguridad financiera del presidente. Siguiente párrafo dice, es importante destacar que esta información solo representa la existencia de las transacciones. No es posible concluir si estas están asociadas financieramente a hechos delictivos o intenciones de ello, motivo por el cual la información aquí presentada deberá ser verificada mediante el ciclo de inteligencia del organismo receptor. Vamos a detenernos allí, Sergio. Esto deberá ser presentado y verificado por el ciclo de inteligencia del organismo receptor. Déjanos entender esta parte. Mira, es que la Unidad Nacional de Investigación Financiera nació justamente con la lista Clinton. Sí. Es una de las unidades importantes adscritas al Ministerio de Hacienda en Colombia para revisar los movimientos financieros de todos los ciudadanos en Colombia que puedan llegar a tener alguna vinculación con dineros calientes, como se conoce en nuestro país, procedente del narcotráfico, del contrabando, del tráfico de armas, es decir, cualquier hecho delictivo en Colombia. Ahora, que lo haga directamente la UIAF, donde hasta el momento, después de que el presidente Gustavo Petro fuera incluido a la lista Clinton, ya han pasado 2 directivos de esta entidad, pues deja mucho de qué hablar. Aquí lo que dicen nuestros colegas del Tiempo es que en la investigación que está realizando la UIAF recogieron información de cerca de 14 cuentas relacionadas con el presidente Gustavo Petro, que muy bien tú lo decías, están relacionadas con pagos del diario vivir, algunos caprichos de lujo, otros relacionados con la hipoteca de su vivienda, otros relacionados a colegio y otros relacionados pues al diario vivir. Pero un punto clave aquí es que lo dice también el artículo del Tiempo, es que el presidente Gustavo Petro tenía unas tarjetas amparadas para que otras personas pudieran hacer movimientos financieros con ellas. Entre ellas, quien estaba con él en la secretaría cuando él era congresista para que manejara esa información. Y sale aquí un dato muy importante, aparece también cuando ya es presidente, cuando está en campaña y cuando es presidente de la República, Laura Sarabia, quien tenía también este privilegio de poder realizar transacciones con algunas cuentas del presidente Gustavo Petro. Y si recuerdas, Andy,
el Laura Sarabia en este momento tiene una investigación por el caso de la niñera, de un dinero en efectivo, en maletines, dólares que se perdieron. Hablamos de una gran cantidad que se perdió y que llevó a la niñera de Laura Sarabia allá, que la llevaran a los sótanos de la vicepresidencia para hacerle un polígrafo. Todo esto está vinculado con dineros que pues no tiene información relacionada al respecto. Y ahora también te dice el artículo que Angie Rodríguez, quien es la nueva secretaria del despacho de la Presidencia de la República, también tiene esta potestad para hacerlo. Cuentas que por supuesto están en vigilancia y que pueden estar congeladas por el ingreso de Gustavo Petro a la lista a la lista Clinton, como se conoce también. Entonces, Andy, la unidad de investigación de análisis financiero está haciendo su trabajo. Le toca, porque este reporte se lo puede estar pidiendo Estados Unidos, porque hay un compromiso internacional para este tipo de transparencias de investigación. Así que esta información de la cual el Tiempo da a conocer el día de hoy, por supuesto que ya la debe tener Estados Unidos, y es una forma de la Presidencia de la República de decir, miren, aquí no hay movimientos adicionales a los cuales me están involucrando a este tema de la lista Clinton. Lo que no se sabe y lo que no hay trazabilidad es en el movimiento de efectivo. Ese sí es muy difícil para cualquier organismo de control determinarlo. Sergio, tenemos un nuevo posteo en la red social X del presidente Gustavo Petro. Vamos a leer lo que dice: he publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha y quisiera que fuera desde más atrás para que no quede deuda de mí o duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he hecho públicas también. Por supuesto, ahí deja publicazo. Bueno, resaltamos por supuesto el error, pero es algo que estamos muy acostumbrados, ¿no? A lo visceral del mismo presidente Gustavo Petro. Sabemos que sí lo escribió él. Exactamente, esa es su firma. Ahí está la rúbrica de Gustavo Petro. Sí, total, Andy. Sabes que aquí me llama la atención algo y que deberíamos analizarlo en este momento, y es que así como se está hablando de posibles lujos de la primera dama fuera del país, mira que coincide bastante con los lujos a los cuales se le está haciendo investigación a Armando Benedetti. Y da la casualidad también que estas dos personas están dentro de la lista OFAC, de la lista Clinton de los Estados Unidos. Es decir, pareciera que Estados Unidos tendría información privilegiada sobre los movimientos financieros de estas dos personas. Uno, la primera dama de la nación, la esposa de Gustavo Petro, y otro, la mano derecha, quien le habla al oído de qué es lo que se tiene que hacer políticamente durante este gobierno, que es Armando Benedetti. Y ahí, por supuesto, también entra salpicado el hijo del presidente Gustavo Petro, quien en este momento está en una imputación de cargos por enriquecimiento ilícito justamente durante la campaña, de dineros que no se saben la procedencia exacta, si también hacen parte de dineros calientes. Entonces, si analizas, hay dos escenarios muy similares. La cantidad de dinero que está moviendo Armando Benedetti, que no le ha dado a conocer a las autoridades en Colombia cómo ha aumentado su patrimonio, y los lujos que tiene en este momento la primera dama de la nación fuera del país, que son reportados por medios justamente de Suecia, de Estocolmo. Entonces, dos situaciones muy similares que en este momento están golpeando al gobierno nacional.